daña mis bendiciones. No sé si lo alcanzan a mirar allí, no sé si. Muchas veces el problema que obstruye el fluir del Espíritu Santo y de Dios en nosotros está en nuestra soberbia, en nuestra altivez, en que a veces no, muchas veces nos creemos superiores a otros o que estamos mejor, y eso de alguna manera ofende a Dios. Ofende a Dios porque si Dios nos ha llamado a algo, es esa humildad, es a ser sencillos como Cristo, como lo fue Jesucristo. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 11, verso 12, nos dice, si lo tienen allí y me quieren acompañar con ese verso, dice que con la soberbia viene la deshonra. Y viene la deshonra porque cuando uno es soberbio, el Señor lo aparta a uno de cosas bonitas que tiene para cada uno de nosotros. Porque cuando se es altivo, entonces el Señor dice, te voy a humillar, te voy a mandar por el piso para que aprendas humildad. Entonces, cuando traemos la soberbia a nuestro corazón, que es lo que el enemigo quiere y las fuerzas del mal, que nosotros en ese pelear del día a día terminemos peleando con Dios, con Jesús, terminemos no creyendo. Cuando nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso, pero luego decimos, tú no estás conmigo como quería decir yo esta mañana, ahí hay soberbia en el corazón. Porque de una u otra manera no dejamos que el Todopoderoso obre en nuestra vida. Y nosotros tenemos que dejarlo que Él obre, que Él fluya. Cuando nosotros reconocemos que Él es Dios, que Él es soberano, las cosas comienzan a fluir mejor. Por eso Dios nos quiere traer a humildad. ¿Lo tienes? Proverbios 11:2. 11:2. 2. El orgullo lleva la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Eso era Jesús. Eso era Jesús. Y si vamos más adelante, en Proverbios 13:10, dice que ciertamente la soberbia lo que trae es contienda. La soberbia en una casa, en una familia, lo que trae es peleas, hace que las bendiciones huyan, que el Espíritu de Dios no esté allí. Por eso aún en medio de los problemas y de las dificultades, uno tiene que confiar en Dios. Uno tiene que decirle, Señor, yo en mis fuerzas ya yo no puedo más. Porque como les decía, cuando uno se pone a pelear con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, ahí hay soberbia de parte de uno. Y ahí no está Dios. Y Dios se aparta de nosotros. Jesús es el mejor ejemplo de humildad, de sencillez. Jesús, usted no dice la Biblia que él andaba peleando con la gente, que él andaba ofendiendo. No, todo lo contrario. Jesús enseñó a los discípulos y a la gente que lo rodeaba, hombre, que había que estar en amor, que entre más amor hubiera, entre más comprensión, más uno atraía la bondad de Dios y la misericordia de Dios para un hogar. No importa la situación en que nosotros nos encontremos. Acá lo importante y que la palabra nos quiere llevar es que nosotros nos tenemos que levantar en amor. La palabra de Dios dice que el amor lo cubre todo. El amor cubre multitud de pecados. Hayamos hecho lo que hicimos en el pasado, Cristo nos perdona. Y Cristo es tan misericordioso que dice la palabra que Él no se acordará más de nuestros pecados, de nuestro pasado. Pero Él quiere que una vez nosotros lleguemos a Él, quitemos esa soberbia,
esa arrogancia, esa altivez, porque somos altivos. Una vez dice, no, es que yo me porto bien, es que yo digo las cosas bien, yo hablo bonito, pero no se trata de eso. En nosotros hay arrogancia, hay altivez, cuando inclusive miramos al otro por encima del hombro, cuando no sabemos entender a la otra persona, allí hay arrogancia de parte de nosotros. Porque muchas veces no nos queremos colocar en el zapato de la otra persona. Queremos vivir nuestra vida, que las cosas se me den para mí, porque yo soy hijo de Dios y Dios me tiene que bendecir a mí y la bendición de los demás. Cuando no oramos por otra persona, cuando ni siquiera dedicamos una oración, una doblada de rodillas por otra persona que está en necesidad, ahí hay soberbia. Porque, como les digo, solamente estoy pensando en que Dios me tiene que bendecir a mí. No, así no es. Ahorita me llamaba un hermano y me pedía oración. Me dijo, pastor, no puedo ir hoy, no pasa nada. Pero, y con mi esposa estábamos orando por él ahorita. Digo, vamos a orar por él. ¿Por qué? Porque nadie está exento de problemas y de dificultades. Yo tenía un jefe, esto en el año 97, estaba en Tumaco, Nariño, y él me decía, Orlando, cuando usted le abre la puerta al enojo, a la soberbia, a la rabia, usted perdió. Nosotros trabajábamos en ese tiempo con soldados y usted, no sé si ustedes entenderán eso, pero manejar 60 personas, una sola persona muchas veces, no es fácil, porque es tratar de acomodar 60 personas, pero ellos no se van, yo no me voy a acomodar a ellos tenían que acomodarse a mí. Pero sin embargo, son seres humanos y todos tenían problemas. Y a veces uno entender a 60 no es tan fácil. Y él decía, si usted se deja ganar por el desánimo, por la rabia, por el enojo, usted pierde. Y es así, porque literal, muchas veces me iba para mi casa con el cansancio del día, con el enojo de que discutí con un muchacho de eso, porque pues a mí me tocaba mandarlos y muchas veces ellos estaban en desacuerdo conmigo, porque pasaba eso. Y discutíamos, peleábamos, a veces los castigaba, cosa que no me enorgullece, pero me tocaba en ese momento. Y me iba a mi casa con ese peso del día. ¿Y qué traía el que yo me fuera con la dificultad, con el problema del trabajo a mi casa? Eso llevaba a una disensión, problemas. Yo llevaba a mi casa la pesadez del día a día. ¿Y qué creaba? Conflicto con mi esposa. Entonces, yo recuerdo que ellos allá implementaron el llevar una psicóloga. Me acuerdo que se llamaba Lidia, la señora Lidia. La señora Lidia, ella nos sentaba, al final del día, nos sentaba como en especie de una rueda. Eso hablaba con mi hija anoche, le comentaba eso. Y ella nos decía, mira lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a pensar, tienen un minuto para pensar todo lo bonito que les fue en el día. Tienen un minuto para pensar todo lo feo que les fue en el día. Entonces pensábamos, le decíamos, está bien, un minuto. Entonces ella nos decía, mire, vamos a hacer lo siguiente. Luego que ya ustedes tienen claro cómo les fue en el día de hoy, les fue súper bien, bonito. Ahora vamos a agradecer. Una psicóloga, vamos a agradecer. Porque uno tiene que ser agradecido con Dios, con lo que Dios le da a uno. Entonces, en ese trayecto de 2 minutos, era un minuto para pensar en lo malo, pero eran 2 minutos para agradecer. O sea, ella nos estaba enviando un mensaje que uno tenía que ser más agradecido que quejoso. Cuando uno comienza
a quejarse, a no ver nada de parte de Dios. Ahí hay soberbia en nuestro corazón. Y yo recuerdo que ella nos lo decía. Y que ella decía, bueno, ahora vamos a pensar el minuto de lo malo que les pasó. Ahora vamos a tener 2 minutos para perdonar. Y entonces comenzábamos con ese proceso de 2 minutos, perdono a fulano, perdono a sutano, y en ese tiempo se pasaba el tiempo. Pero yo decía, yo conocía de mi Señor Jesucristo. Y yo decía, eso es lo que ella está haciendo, lo que la palabra de Dios dice. En Mateo 11:28, si quiere lo busca. El Señor dice en su palabra, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, nosotros primero que todo necesitamos a Jesús. Y necesitamos llevarle todas nuestras cargas a Él. No necesitamos, yo les cuento esto, porque a la final no necesitamos de un psicólogo para decirle a Jesús, Señor, yo me siento de esta manera. Es que lo más importante es abrirle el corazón a Él. Y Él hará. ¿Cómo opera la mansedumbre? Que nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Y la mansedumbre nos lleva a ser agradecidos con Jesús y con Dios. ¿Lo tienes, por favor? Mateo 11:28. Sí. Pónganse mi yugo, déjenme enseñar, porque yo soy humilde y perdón el corazón, y encontrar descanso para el alma. Amén. Exactamente. ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? A que nosotros seamos mansos, a que seamos humildes, a que reconozcamos que nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros somos humanos, nosotros no somos Dios, pero Dios sí tiene el control de todo y Él sabe la situación por lo que cada uno de nosotros podemos estar pasando. Y entonces yo le decía a mis compañeros, esto que ella hace prácticamente es enseñarnos a ser agradecidos con Dios. Nosotros lo podemos hacer, nosotros no necesitamos una psicóloga para que me enseñe a ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Dios es abrirle el corazón, decirle, Señor, yo me encuentro en esta situación. Por favor, ayúdame, Señor. Yo te necesito. Y eso es lo que todos debemos hacer. Y yo sé que hay personas que nos llevan al límite. Yo sé que nos hacen coger rabia, enojo, y sale esa parte negra que hay en nosotros. Yo no sé si, yo creo pues, que ustedes en algún momento también se han sentido aquí, los que estamos aquí. Porque la verdad que a uno no le gustaría que saliera esa parte negra que tenemos en el corazón, toda esa mugre. Pero hay personas que nos la sacan. Y cuando eso sucede, obviamente lastimamos, porque sale la podredumbre que hay en nuestro corazón. La podredumbre que no queremos, que no queremos sacar, pero que allí está. La Biblia dice, la palabra de Dios dice en Mateo 12:34, que de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. Nosotros somos lo que tenemos en el corazón y eso no lo podemos disimular. Eso sí o sí en cualquier momento va a salir. Como decía este jefe que les comento, él decía, Orlando, mucha gente no saca lo malo porque sea malo. Mucha gente saca lo malo porque ya no puede más, porque está cansado, porque su corazón está explotando. Cuando la gente comienza a vociferar inclusive ofensas a las personas que quiere,
No es que sea una mala persona, es que su corazón ya está pidiendo auxilio. Eso es un SOS, decía él. Y de verdad que es así, es así, es un SOS, yo lo creo. Las personas están pidiendo auxilio y la boca se presta para eso, porque por la boca sale el odio, sale el enojo, sale la ira, salen las ofensas que no quisiéramos decirle a otra persona, pero que en cierto momento salen y después nos arrepentimos. ¿Y eso qué trae? Mi soberbia me hace perder mis bendiciones. Dios, yo puse ese panal de abejas, que es como la representación de algo rico de que Dios tiene para nosotros. Pero mi actitud y mi soberbia no me dejan acercarme a ese panal de abejas, a esa bendición que Dios tiene para mí. Y Dios quiere cambiar eso en nosotros. Nabucodonosor, si ustedes lo buscan en Daniel capítulo 4, verso 37, Nabucodonosor, al final él reconoce que él fue soberbio y que Dios tiene el control de todo. Pero Dios tuvo que tratarlo a él y tratarlo como un animal, hacerle perder la conciencia de todo, para que él pudiera entender de que necesitaba de Dios. Y a muchas personas tienen que estrellarse contra el mundo y les tiene que ir mal para que puedan reconocer que necesitan de Dios y que necesitan cambiar su vida. ¿Lo tienes? Daniel 4:37. Sí, muchas personas tienen que estrellarse y tienen que sufrir dolores para poder entender de que necesitamos de Dios. No quisiéramos. ¿Quién quiere sufrir dolor? Nadie. ¿Quién quiere que le vaya mal? Nadie. Pero muchas veces también Dios tiene que tratar así a las personas para que puedan entender y se puedan despertar de que Dios es real y que su vida tiene que cambiar y que necesitamos de Jesús. Solamente Cristo puede cambiar nuestra vida. ¿Quién lo tiene? Daniel 4:37. Bueno, no lo tiene, no importa, tranquilo. Nosotros, ¿lo tienes? Dale. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honor desde el cielo, todo un saco de justos y verdaderos es capaz de humillar al soberbio. Exactamente, es capaz de humillar al soberbio. Porque es que pasa que la soberbia no va con Dios. La soberbia no va con Dios, pero Cristo, una vez que nosotros reconocemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Cristo nos puede transformar. Pero es cuestión de nosotros querer. Es cuestión de quererle entregar todas nuestras cargas, todo lo que nosotros somos, nuestro pasado inclusive. Muchas veces nuestro pasado no nos deja crecer, no nos deja ver el panorama bien, porque siempre nos estamos culpando, que esto no me sale bien porque yo era, que esto se da mal porque yo hice. No, entréguele las cosas al Señor y que el Señor comience a trabajar en cada uno de nuestros problemas. Aunque la gente afuera no vea nada bueno en nosotros, o la gente que nos conozca, porque siempre pasa que los que nos conocen son los que más nos meten el dedo a la llaga, son los que más nos acusan, los que conocen nuestro pasado, o que hemos sido malos, o que hemos sido groseros, siempre nos van a sacar enfrente, pero es que usted es tal cosa. ¿Pero por qué? Porque eso realmente viene del diablo. Porque el diablo necesita tenernos a nosotros mal en el corazón. Satanás no nos quiere tener a nosotros bien, no nos quiere tener contentos. Pero aún en medio de la necesidad, en medio del problema, ahí está Dios. Si nosotros le entregamos a Él todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, por eso lo que leíamos ahorita en Mateo,
Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tenemos que venir a Él. Así usted no vea nada. Donde el mundo no ve nada, Dios sí ve bendición para nosotros. Dios ve renuevo. Dios ve un levantar nuevamente. Pero nosotros le tenemos que creer a Dios. En estos días le decía a mi esposa, eso fue el día martes, sí, el día martes. Yo fui a tanquear el carro con gas y la chica del gas me tanqueó y recuerdo que daba 29,000 pesos. Yo le digo a la joven, ve porque da 29,000 pesos y yo siempre pago 23, 24,000 pesos. La chica me contestó grosera, señor, yo no sé si eso es lo que marca. Y yo dije, Dios mío, ¿será que ella se está confundiendo? Ahora, sí, porque llegan tantas personas que se confunden. Sí, me estaba confundiendo con alguien. Yo le dije, no, espérate, lo que pasa es que yo siempre veo que yo pago entre 23, 24,000 pesos de gas vehicular. Me dijo, es que el gas subió, ¿usted no ha visto noticias? Ve, otra vez. Porque yo me imaginé que ella estaría pensando que yo creía que ella me estaba robando con la máquina, ¿sí? Pero yo dije, no, si yo pago 23, 24, ahora 29, se me subió un 20%. Entonces yo le dije, no, espérate un momentico. Yo la verdad no me había dado cuenta que el gas había subido, pero si tú lo dices, pues está bien. Entonces yo le pagué, me subí al carro y cuando me iba a subir al carro, vuelve y me grita, y el gas le va a subir, espera el golpe. Y yo dije, Dios mío, verdaderamente que se necesita amor y misericordia para a veces tratar con la gente. Y entonces yo me acordaba que en verdad la gente está pidiendo auxilio. Yo no sé qué problema tendría esa muchacha, pero de una u otra manera ella estaba tratando de desquitarse conmigo. Pero en su soberbia, yo miraba que otros señores que estaban ahí tanqueando el carro hacían. O sea, ella estaba quedando mal, porque las personas que estaban ahí se estaban dando cuenta que yo no le estaba saliendo con grosería. Yo solamente le estaba preguntando que por qué estaba pagando de más. Entonces, mucha gente saca lo malo, no es porque sean malos, sino porque ya su corazón no da más. Llega un momento en que estalla. Y yo me subí al carro y eso le comentaba a mi esposa y se me salieron las lágrimas. Las lágrimas, ¿por qué? Por la impotencia de no decirle nada. Porque cuando me subí al carro, como que vino ese pensamiento malo, como dile sus dos y ponle en su puesto, no seas pendejo. Pero yo dije, no Dios, porque mi esposa me dice un chiste que es verdad cuando uno es hijo de Dios. Ella me dice, cuando uno le sale con grosería a alguien y esa persona más tarde se da cuenta que uno es un hijo de Dios, esa persona dice, y ese es un hijo de Dios, y ese es un cristiano, ese me salió con una grosería tal día, y se me vino a memoria ese pensamiento. Y yo dije, Dios, gracias Señor, porque tú me haces calmar. Y ahí entendí lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Sí, segunda de Timoteo 1:7. Si lo encuentran bien, si no, sí, tranquilo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Exactamente. ¿A qué nos llama Jesús? Jesús siempre nos está llamando a que controlemos nuestras emociones, pero también que nos pongamos en los zapatos de las otras personas. Sí, porque las otras personas también tienen problemas como nosotros los tenemos. Y me acordaba aún más de este jefe
que me decía, si usted se deja ganar de la rabia, del enojo, de la desesperación, usted perdió el año. Y eso es lo que usted va a llevar a su casa. Y en su casa usted va a terminar peleando con su esposa. Y a la final tenía razón. Yo me daba cuenta que eso es una verdad. Cuando uno se deja ganar del enojo, uno daña todo el entorno. Porque el diablo eso es lo que quiere con nuestra vida. El diablo nos quiere llevar a esa posición de que estemos peleando, que nos estemos quejando, que no veamos nada de parte de Dios. Pero nosotros esa batalla tenemos que ganarla en la fe. Mire, francamente les digo algo. Dios no está donde hay peleas, donde hay ofensas, donde se dicen cosas feas los unos a los otros. Ahí Dios no está, porque la misma palabra dice de que un reino dividido caerá, una casa dividida no prosperará. Eso es un principio bíblico en el mundo espiritual. Cuando uno comienza a pelear, cuando uno comienza a decirse las cosas del pasado y a ofenderse, ahí Dios comienza a irse. Ahí no hay bendición. Mire, había un hombre, yo quiero que lo busquen porque casi no se habla de él. Yo a veces me pongo a ver predicaciones, pero casi no se habla de él, del rey Usías. Está en Segunda de Crónicas 26. Por favor, busquen. No lo voy a colocar a que lo lean, pero le voy a resumir la historia. Búsquenlo. Segunda de Crónicas 26. Y me dicen si dice Usías. Antiguo Testamento. Sí. Véngale, su merced tiene le presto esta. La Biblia del pastor. La Biblia ungida de la unción. Reinado de Usías. Segunda de Crónicas. Si ustedes miran allí, Usías era un joven que tenía 16 añitos. 16 añitos y Dios lo puso a reinar el reino de Judá. Pero Usías tenía una particularidad importante de parte de Dios, que tenía a su mamá. Y su mamá era una mujer temerosa de Dios. Y su mamá a la vez lo rodeó de gente sabia. Entonces, todo lo que Usías hacía, realizaba, lo hacía en pro de agradar a Dios. Y tanto fue el agrado que tenía Usías delante de Dios, que Dios le permitió reinar 52 años. Y Usías hizo cosas que casi no se mencionan, por eso le digo, casi no se habla de Usías. Ahí si ustedes lo leen, lo leerán en su casa con mayor detenimiento. Usías desarrolló la agricultura en Israel, donde habían tierras áridas. Él tecnificó la agricultura e hizo que las tierras dieran fruto, porque Dios se lo enseñó. En el pueblo de Israel escaseaba el agua, y Dios le enseñó a Usías, y ahí lo dice en la palabra, a sacar el agua del subsuelo. ¿Sí? Ninguna nación lo había hecho. Cavaban pozos, encontraban el agua, sacaban con tarros, pero Usías tecnificó y logró sacar el agua y almacenarla en aljibe, como especie de un... donde se almacena el agua, ¿cómo es que le llamamos? Bueno, sí, una alberca, ¿sí? Entonces él almacenaba el agua allí y la distribuía para el pueblo. Organizó el ejército. Se inventó la catapulta. La catapulta es una máquina que la echaban con presión hacia atrás, le colocaban una piedra gigante y la soltaban y atacaba con la piedra al enemigo. No tenía que irlo a enfrentar con soldados, con gente. Eso le daba a él una versatilidad y le daba eficiencia en la guerra, digámoslo así.
Les digo esto para decirle que Dios a él lo había bendecido mucho. Pero ¿qué pasó con Usías? Ahí viene el por qué nos está hablando de esta historia de Usías. Segunda de Crónicas 26. Resulta y pasa de que Usías era tan bendecido y le iba tan bien, pero un día, ustedes lo van a ver ahí en el verso 16, un día Usías se le ocurrió la gran idea de ir al templo. Sí, de ir al templo. Y dijo, hoy voy a ofrecerle un sacrificio a Dios. Y los sacerdotes se le acercaron y le dijeron, Rey, esto no te compete a ti y esto no está bien. Una cosa es que tú lo quieras hacer en el corazón y otra cosa es que eso que vas a hacer está bien. Y Usías se enojó. Entonces regañó a los sacerdotes, los ofendió. ¿Y qué hizo Dios? Le brotó la lepra. Le brotó la lepra en la frente y de allí se le desarrolló para todo el cuerpo. ¿Qué pasó? O sea, finalmente, ¿a dónde va toda esta historia? Que por un momento de rabia, de ira, de enojo, de sacar lo malo, Dios lo quitó de la bendición. Usías, a partir de ese día, aunque no murió ese día, ya no pudo volver a reinar en Israel. Lo exiliaron por allá en una casa escondida donde él no podía salir. Y en su lugar reinó su hijo Jotán. ¿Y qué pasó? No pudo volver a estar en la bendición donde Dios lo había puesto. Cuando somos soberbios suele suceder eso. Alejamos la bendición que viene de parte de Dios. Y Dios a nosotros nos quiere bendecir. Mire, ¿dónde está la ganancia para nosotros? En ser humildes, en ser sencillos, en colocarnos en los zapatos de la otra persona, en escuchar, porque en escuchar hay sabiduría, aunque la otra persona no tenga razón, aunque usted no vaya a hacer el consejo que le están dando, pero escuche. Eso es parte de la humildad, de la caballerosidad. Eso es parte de ser un hijo de Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios 15:1, dice que en la palabra fuerte, en la grosería sube el furor, pero a la palabra blanda calma la ira, calma el enojo. ¿Por qué la Biblia nos dice esto? Porque es mejor siempre hablar, dialogar, no decir palabras que ofendan. No hay necesidad de sacar lo feo que hay en nuestro corazón. Pero cuando la otra persona lo hace, hay que tratarla de entender. Yo les estoy poniendo los dos panoramas. El que nosotros estemos en esa condición, que alguien saque lo feo de nosotros y que también nos coloquemos en los pies de la otra persona. Y en eso, mis hermanos, hay bendición. Muchas veces lo grave para nosotros de no escuchar o de no ponernos en los zapatos de otra persona es que nos podemos dar cuenta que en el consejo o en la necesidad que tiene esa persona tiene razón y que nos demos cuenta de que nosotros estamos equivocados. Muchas veces no escuchamos a otros es por eso, porque nos da miedo tener que enfrentar esa realidad, que nosotros estamos equivocados, que no tenemos la razón. Y eso en el fondo, como persona y como hijos de Dios, nos ofende. Por eso es que nosotros tenemos que ir a Cristo y entregarle nuestras cargas, nuestras luchas, entregarle nuestras dificultades. Hay hombres y mujeres que no reconocen. Hay mucha gente afuera que no reconoce que necesita de Dios y están mal, tienen problemas. Su vida se está yendo al despeñadero, pero en su soberbia no quieren reconocer que necesitamos a Cristo. Y todos necesitamos de Jesús. Necesitamos del Hijo de Dios. La Biblia dice que Él vino para salvarnos, pero también dice que vino para sanar nuestro corazón. Todos los seres humanos estamos dañados.
todos, desde el pecado de Adán y Eva. Y todos por eso necesitamos a Jesús. Y es increíble que nosotros, sabiendo que tenemos que cambiar, sabiendo que nuestra vida tiene que ser transformada, no reconocemos al Hijo de Dios en nuestra vida y no le entregamos nuestra situación y nuestras cargas. Él es el único que nos puede ayudar. La Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. El único que pelea nuestras batallas, nuestras guerras, se llama Jesucristo, el ángel de Jehová. Cuando usted tiene problemas, búsquelo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. Jacob salió como un ladrón de su casa, pero Jacob sintió la necesidad de Dios. Él sabía que a donde él iba y no sabía a dónde iba a llegar, necesitaba de Dios. Así también tenemos que ser nosotros cuando emprendamos algo. Que la soberbia, que la altivez no nos gane. Que no estemos pensando, es que esto yo me lo sé. Es que yo sí sé cómo se maneja esta situación. Yo lo hago. Yo no necesito de Dios. Mire, todos necesitamos de Jesús. El que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador va a terminar estrellándose. Va a terminar equivocándose. Porque todos lo necesitamos a Él. Y es aquí donde quiero llegar para redondear esta palabra que Dios me ha regalado. La Biblia dice que Dios nos regaló a su Hijo Jesucristo. El amor de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es mi versículo predilecto, porque ese versículo me aterriza a mí particularmente. Yo sé que cada persona tiene un versículo que Dios se lo trae a memoria y llega a su corazón. A mí me llega ese versículo, porque cuando yo estaba en Barranquilla y un día me invitaron a predicar a las calles, un hermano que se llamaba Reinaldo Barreto, y yo me le escondí y yo le dije, no, yo que voy a ir a predicar, eso es para loco, yo no voy a ir allá a pasar vergüenza. Y cuando él se fue, porque él me estaba buscando en mi casa, él me estaba buscando, y yo me le escondí, él se fue, y después como a los 20 minutos yo comencé a sentirme mal, empecé a sentir como un peso en el corazón, como que algo se me iba a salir. Y entonces yo dije, Señor, Dios mío, perdóname, quítame este dolor, Señor. Quítame este dolor y yo me voy enseguida para allá donde están ellos, porque estaban haciendo una campaña de evangelización en el barrio. Pero yo no quería ir porque como era en el barrio, me daba pena que me vieran, que dijeran que era aleluya. Pero cuando me vino ese dolor, yo le pedí a Dios, Dios mío, quítame esto, Señor, por favor. Y yo me voy para allá. Y cogí, me alisté y me fui para allá, estaban a la vuelta. Pero cuando iba caminando, me encontré un volante de los que ellos estaban repartiendo, un tratado. Y decía así en grande, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, y ese versículo sí me impactó. Y yo le dije al Señor, Dios mío, perdóname, Señor, mi soberbia, Dios, mi soberbia me iba a hacer pecar, Señor, porque estaba ofendiendo a tu Hijo. Y Él me esperó, o sea, Él me llamaba y me esperaba al frente de la casa. Él vivía diagonal, pero Él se hacía en todo el frente, como para que yo lo viera que me estaba esperando. Pero yo le dije al Señor, Dios mío, perdóname, Dios, perdóname porque estaba ofendiendo a tu Hijo, Señor, a tu siervo. Y desde ese día aprendí esa lección, que uno también tiene que tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona, que uno no puede creérsela, que se la sabe todas. Todos necesitamos de Jesús.
El Señor dice en su palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo los invito a que busquemos a Jesús esta semana, que lo busquemos de todo nuestro corazón, que nos metamos con Él, tengamos el problema que venga en esta semana, pongámoselo delante de Dios, porque Él lo puede. Para Dios no hay imposible. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Caminemos, transitemos por esa senda que ya Cristo nos trazó. Él es la verdad, porque la palabra nos ayuda y la palabra quita toda venda que pueda haber en nuestro corazón. Y Él es la vida, porque Él hace que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros podemos o hemos podido estar en cualquier sitio malo. Nosotros pudimos dañar, matar, robar, mentir, pero Dios nos perdona. Dios nos perdona cuando de verdad lo buscamos. Él nos ayuda y Él nos sostiene. Para Dios no hay imposibles. Para Él todo es posible. Y Él nos ha querido, dice la Biblia, que nos ha querido salvar a través de la locura de la predicación. Cuando le manden un mensaje, cuando le manden o le den un texto bíblico, créanlo, atesórelo en su corazón, porque Dios allí le puede estar hablando. Dios le quiere hablar ese día. Pregúntese por qué me mandaron este mensaje. Pero no por la persona, pregúntese por Dios. ¿Por qué Dios permitió que este mensaje hoy llegara a mi vida? ¿Qué Dios me quiere decir con esto? ¿A dónde me quiere llevar el Señor con esta palabra? Él dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición, para darles el fin que vosotros esperáis. ¿Quién no espera lo bueno? ¿Quién no espera bendición? Pues Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere ayudar, pero nosotros tenemos que ir a Él y tenemos que creerle. El Evangelio no es nada fácil. El Evangelio es difícil, es de tropiezos, de dificultades, inclusive de pasar vergüenza. Pero el Señor dice en su palabra, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles del cielo. Usted, en medio de lo que esté pasando, no se avergüence de Jesús, porque Él se va a avergonzar de usted. El avergonzarse de Jesús es soberbia. Alejo mis bendiciones, alejo lo que Él tiene para mí, para mi casa. No se avergüence. Camine en esa senda que el Señor ya le ha trazado. Entre por la puerta estrecha, porque la Biblia dice que estrecha es la puerta, pero ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por esa puerta. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan ese camino, pocos son los que entran por allí. Y no nos gusta entrar por allí, porque es el camino de la puerta estrecha, es un camino de disciplina, es un camino de obedecer a Dios. Y cuando nos toca obedecer, la carne se pone soberbia, porque a la carne no le gusta obedecer. La carne no le gusta someterse a la palabra de Dios. Y si algo nos llama el Señor, es a someternos. Obediencia quiero, no sacrificio. El Señor quiere que le obedezcamos. Él no quiere que hagamos cosas sobrenaturales por Él. Él quiere que nosotros le obedezcamos, que vengamos a Él en obediencia, y Él va a trabajar en cada uno de nosotros. Dios nos quiere bendecir. Uzías, si se hubiese mantenido asesorado por su mamá, asesorado por los sacerdotes, por los sabios, no hubiera perdido la bendición. Pero él llegó un momento en que se creyó que toda la bendición
se creyó que toda la bendición que tenía hasta ese momento, él la merecía, que él se la había ganado por su propio esfuerzo. Y así pasa cuando viene bendición tras bendición. Y entonces la bendición nos nubla, porque Satanás quiere anularnos con tanta bendición, en el sentido de que pensemos que esa bendición ha llegado por nuestra fuerza y por nuestra sabiduría. Si en algo tenemos que ser humildes, es reconocer que es Dios el que obra, Cristo el que obra en nuestra vida y en nuestro corazón, y que Él tiene el control. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago 4:6. Dice que Dios da gracia a los humildes, pero al soberbio lo resiste y lo mira de lejos. La pregunta es, ¿usted quiere que Dios lo mire de lejos? ¿Usted quiere que Dios lo aleje? Yo no creo. Por eso tenemos que ser humildes y sencillos. Humildes y sencillos. Es lo que Cristo quiere para nosotros. Que estemos abiertos a escuchar a ese que de pronto está equivocado, a ese que no tiene la razón, pero por mera humildad y por mera caballerosidad, escuchemos. Hasta esa persona de pronto tiene la solución que estamos buscando de parte de Dios. Dios hizo hablar a una burra, a un profeta. Dios será que no puede utilizar a una persona para hablarnos, para darnos un consejo, para orientarnos. Claro que sí. Claro que sí, Dios nos está hablando en todo tiempo y en todo momento, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros seamos esos árboles plantados en corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y cuando viene la resequedad del verano, su hoja no cae, permanece. El que está plantado en Dios, aún en medio de la adversidad y de la situación dura, Dios lo sostiene. ¿Qué puede estar pasando? Lo más feo en este momento, pero Dios te está diciendo, yo te sostengo en el momento del verano, en el momento de la sequedad, yo te sostengo. Ese es el Salmo 1, Salmo 1:3. Dios nos sostiene, Dios nos ayuda y nos levanta. Él no nos va a dejar solos. Él dijo a los discípulos, estaré con vosotros hasta el fin Él va a estar con